voy a cerrar de una vez. Ya está abierta, nada más esperamos a que se conecte. Sí. A ver, ¿me puedes hablar de nuevo? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí. Hola, hola. ¿Me Sí. escuchas? ¿Sí? Sí, Ok. ya. Gracias. Ya está abierto, ya. Ah, ya está conectando. Creo que ya entró, pero... Hola, hola. Laura, ¿ya andas por acá? ¿Sí? ¿Nos ayudas ¿Sí a me prender escuchas? tu cámara, porfa? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, me olvidé de preguntar quién me está hablando, si eres Adriana o eres Yolanda. 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 Soy Yolanda. Qué- Gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Segundillo, ya casi estamos. ¿De casualidad tienes audífonos, Laura? Ah, Si me sí, sí los prestas, tienes. sí. Sí, sí los tienes, ya los vi. Es que te digo ahí como con un poco de delay. Sí, se oye un poquito de delay. A ver, escúchenlo y si prefieren, pues me los puedo quitar o no sé qué se puede hacer, si es el volumen o algo así. No, creo que ya mejoró. Creo que ya mejoró. ¿Sí? A ver, ahí estamos. ¿Se escucha? De hecho, yo tampoco los escuchaba bien. Lo que importa es que escuches a Yolanda. A ver, Yolanda, ¿le puedes hablar, porfa? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, sí, súper Ahí, bien. bien. Perfecto. Ok, Sí, ¿listas? Va, un poquito vamos. alto, pero ¿Cómo? todo bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenides a todos los que nos acompañan el día de hoy. Este lunes 25 de septiembre, siendo la 1:05 de la tarde. Y bueno, comenzando una nueva semana. Antes que nada, les recordamos nuestras redes sociales: Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, Caldero Radio, que lo tenemos por ahí. Nos pueden escuchar por YouTube, Facebook y Spotify. Y bueno, psicologiahoy.mx de Adriana, que es la amiga conductora que está también conmigo. Pero bueno, el día de hoy yo me voy a echar solita el programa. Ella está de viaje, le mandamos muchos besos. Espero que esté disfrutando mucho. Así que bueno, pues les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque hoy, como el título lo dice, bueno, pues es un cross de aniversario. Y esto tiene que ver principalmente con el aniversario de la estación. La estación cumple 5 años y bueno, para celebrarlo se hace una actividad en donde pues nos coordinamos con otros programas y hablamos acerca de ellos y también del nuestro para que nos conozcan y ustedes también puedan escuchar otras cosas que se hacen en esta estación. Así que bueno, pues creo que es una dinámica padre donde podemos conocer más acerca de lo que hacemos aquí en la radio. Así que bueno, pues por ahí tenemos a Laura Serrano del programa Expediente Escolar. Hola Laura, soy Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Yolanda? Mucha emoción por acompañarte en este programa y hoy pues estoy con muchas ganas de platicar contigo, agradecida por invitarme al espacio y pues también agradecida con la oportunidad de conocer a unos compañeros más. Espero muy pronto conocer también a tu compañera, sería un placer, pero por Exacto. hoy estoy encantada de platicar contigo. Así es. Pues gracias, Laura, bienvenida. Pues sí, yo le platicaba a las personas que nos escuchan que, bueno, pues esto tiene que ver con el aniversario de la estación y que la gente pues conozca los otros programas. Tu programa se llama Expediente Escolar, pero antes de eso te platico, ya lo habíamos comentado, pues este programa que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Tiene como objetivo difundir temas de salud mental, que hablemos de ella, que la normalicemos, que sepamos que cómo se comen estos temas y que son parte de la vida de cada una de las personas y que en la medida de que lo hablemos más, pues bueno, será mejor para todas y para todos. Entonces, bueno, vamos a tratar de platicar de las coincidencias que tienen nuestros programas, porque además en particular conmigo sí que lo tienen, porque yo tengo un proyecto educativo, así que pues creo que puede ser un programa muy enriquecedor. Laura, pero primero cuéntame un poquito quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, además del programa, y luego ya pues nos hablas de expediente escolar. Con mucho gusto, Yolanda. Sí, pues estoy segura que habrá muchas coincidencias, comenzando pues por eso, que exactamente yo también estoy en el rubro de educación, pero en una escuela secundaria. De Ujú. hecho, están aquí prestándome las instalaciones, estoy en una secundaria técnica. Además de ello, pues tengo, digamos, mi alter ego, mi carrera de bailarina desde los 9 años. Wow. Voy pasando de un género a otro. Actualmente estoy en salsa. He Ujú. pasado por muchos, por flamenco, por el folclore. Hay muchísimas cosas. En general, a mí las artes me gustan mucho. He participado también, pues, en todo como modelo de fotografía, en música, pues, apenas estaba incursionando, tomando clases de canto. Ok. Eh, por otro lado, también tengo algunos intereses, como tú, por desarrollar la salud mental mía y pues en los estudiantes. Entonces, generalmente me gusta tomar clases o actividades que estén relacionadas con eso. Hace muy pocos años, bueno, no tan pocos, pero hace unos 8 años, por ejemplo, yo descubrí el impacto que tenía yoga, hacer ejercicio Ujú. constantemente. Y pues también digamos que esas son mis ocupaciones en las que, pues la verdad es que suelo ser muy disciplinada en todo lo que hago. Entonces, pues el deporte, eh, al atletismo, cosas como esas, las pesas, son como esa otra parte que complementa mi vida. Pues considero que para trabajar, sobre todo frente a grupo, es muy, muy importante que, pues, que conservemos Sí. principalmente nuestra salud. Entonces, pues por decirlo de alguna forma, soy maestra y todo lo que complemente esa figura y pues a mi persona. Qué bien, Sí. Laura. Oye, ¿y cómo es que llegas a la radio? ¿Cómo llegas a Caldero? ¿Qué? Porque también ahorita me comentaban que tienes un canal de YouTube. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo llegas aquí? ¿O qué te trae como a la radio que dices, oye, pues esto igual está padre para difundir tales ideas? ¿Cómo llegas acá? Sí, padrísimo. La verdad es que es en esto mismo. Me considero una persona autodidacta. Hace en pandemia, más o menos, vi como una oportunidad adecuada para aprender cosas que no sabía acerca de la tecnología. Entonces, pues siempre solía pedir ayuda para hacer algunas cosas, edición de foto, videos. Como soy maestra de secundaria, pues yo creo que tú sabes que de pronto los jóvenes pues saben más cosas que nosotros. Entonces, en esa preocupación como de qué estoy aportando, qué Ujú, cosas se me están yendo en el ámbito de la tecnología, ujú. decidí que quería empezar a hacer videos. Además de que pues me encanta la literatura, pues te digo, en general como hablar, comunicar ideas me parece pues una forma muy, muy fácil de transitar mis emociones. Entonces comenzó así, Ujú, tomé mi teléfono, que es el mismo que pues sigo utilizando hasta ahora para todo lo que ujú. hago, y empecé a probar con diferentes aplicaciones, a hacer videos y los subí en la plataforma de YouTube. Pero pues como en todo se establecen metas y de pronto surgió en mí y pues si ya podía hacer eso y me sentía cómoda hablando en una cámara, pues ahora quería probar conocer a otras personas. Oye, Estaba pero por ¿de qué, terminar. de qué eran tus videos?
Pues cosas que tenían que ver con la docencia, textos, cuentos, Ok. audiolibros, consejos para maestros. Era como que yo probaba Ajá. lo mismo que pasa en expediente escolar, todas aquellas cosas que de pronto eran material que para mí eran útiles. Sabes que, por ejemplo, a veces en las escuelas los libros no son suficientes, Ujú, entonces ujú. llevar el material en audio pues me parecía más fácil para que todos los alumnos y económicos conocieran, por ejemplo, los textos, ¿no? Ya. ¿Me sigues escuchando bien? Sí, te escucho perfecto. Ok. Entonces, pues digamos que por ahí surgió la necesidad. Cuando de pronto quiero hacer otro tipo de videos, veía la necesidad de entrevistar gente. No sé por qué tenía eso. La verdad es que creo que estaba en un momento también de mi vida, pues personal, Ujú. que al terminar la carrera sentía que estaba necesitando, además de comunicarme, creo que necesitaba comunicar mis ideas. Sentía que Mm, estaban estancadas o estaban puestas solo al servicio, quizá pues de la escuela, pero yo quería llegar a más gente, quería conocer más. Entonces le dije a un compañero, a un amigo, que si me ayudaba a hacer videos y pues resulta que no pudo, ah, que no pudo, que precisamente hablando de salud mental, me parece importante aclarar eso. Me gustó mucho que este amigo me dijera que no podía porque estaba pasando por un mal momento en sus emociones mm, y dije, ok, la verdad es que lo acepté, pero había algo dentro de mí que todavía no lo entendía bien, ¿no? Y unas semanas después me dice que está yendo a ver a una terapeuta y que su terapeuta trabaja en una radio que se llama Caldero y que tienen toda una infraestructura y que por qué no eso que él no puede ayudarme a hacer, que por qué no me animo y por qué no mejor tengo mi propio espacio y pues bueno, así que en idas y venidas decidí pues aceptar y la verdad es que es justo ese espacio que estaba necesitando mantener pues, mi mente activa, conocer nuevos temas y pues así como el día de hoy, conocer a gente muy especial que tiene intereses similares a los míos. qué bien. Y es así como llegas a Caldero Radio, que les recordamos a la gente que estamos hablando con Laura Serrano de Expediente Escolar, que es quien tiene también un programa aquí Así en la es. estación. Ahora cuéntanos de qué va este programa, de qué se trata Expediente Escolar. Sí, pues sí, exacto. Después de aceptar esa propuesta, decidí pues que quería irme. Mi canal de YouTube se llama Maestra Laurita, entonces quería como Maestra llevar esa Laurita. misma parte, Ok. así es, Ajá. quería llevar como esa misma parte de ese personaje y traerlo aquí, ¿no? Que se siguiera viendo como esa parte mía en lo educativo, Ok. que ahora he visto que se sigue combinando, que todas las otras partes que quizá yo no estaba temerosa de mostrar, poco a poco han ido saliendo, entonces pues ya no sé qué tanto queda de la maestra Laurita, pero bueno, básicamente Expediente Escolar es un Ok. programa que conduce la maestra Laura Serrano, en el Ujú, cual se abordan distintos temas que tienen que ver con educación, ujú, entendiendo estos temas de educación como algo que hoy exige que sea mucho más amplio, que aborde la salud, que aborde también la economía, que aborde las tendencias, hablar de los neologismos, de todas las cosas que de pronto hay un bloque de profesores que parece que quizá por miedo, quizá por la ignorancia de ciertos temas, por el temor de las normas que también tenemos actualmente, pues no queremos abrirnos, ¿no? Entonces yo creo que fue un espacio en donde si me escuchas, sí, sí, donde se sí. hablara de todo, Ajá. donde quiera comunicar todo tipo de cosas. Y pues bueno, expedientes escolares, eso hablamos de literatura, porque pues básicamente yo soy maestra de español y tengo pues cierta predilección por estos temas, Ok. pero hacemos entrevistas para recuperar, por ejemplo, de la sección de analizando el expediente escolar, que hasta el momento llevamos dos entrevistas Ajá. Ahí se oye un eh, poquito lento, está pero como más dirigido a entrevistar a personas que hayan sido, que se recupere la imagen y el audio. ya. Ahí. Y entonces, esas personitas que ahora tienen carreras exitosas, me gustaría analizar cómo fueron sus infancias, demostrando que no todos fueron excelentes alumnos, que no todas aquellas personas que logran sus metas fueron alumnos súper disciplinados, fueron los extrovertidos que Ujú. participan, que todo les sale bien, ¿no? Entonces, pues básicamente es un programa de todo, ¿sabes? De hecho, cuando lo quise crear, yo me acordaba mucho de las revistas antiguas que les llamaban almanaques, que era Ajá. como una combinación de Sí. muchas cosas, pero todo referido a la cultura general, una forma
más entretenida y actual. Qué, Es inter- qué, básicamente inter- eso de lo que va a ser escolar. Ok, qué interesante, Laura. Oye, cómo te decides? Porque pues, ahí sí creo que son nuestras coincidencias. ¿Cómo te decides llegar a la parte de la educación? Yo llego, la verdad, completamente como al azar, porque yo no pensaba, después de haber estudiado psicología, dedicarme a la parte de educación, pero llega mi primera oportunidad laboral y es en escuela y ahí encuentro que, pues creo que nunca me iría de ahí. ¿No? Encuentro una magia en poder estar, en mi caso, trabajar con niños, con papás, y de alguna forma a mí, en lo personal, me ayudó mucho estar cercana ya después de unos años a comunidades jesuitas que tenían mucho que ver con la parte del servicio por el otro. Y eso, en mi parte, fue lo que me llevó a la educación, que creo que no voy a dejar nunca. Pero a ti, ¿qué te pasó, Laura? O sea, ¿siempre quisiste hacer algo así? ¿O hubo alguna experiencia o algo que te llevó más hacia la parte de la educación? Qué bonito lo que me dices porque creo que sí, me identifico un poco contigo. Yo también, por ejemplo, creo que la mayoría tenemos una etapa de, pues, de la delimitación de nuestras creencias, ¿no? En la infancia. Entonces yo, por ejemplo, también estuve en grupos, me acuerdo, infantiles, juveniles en la iglesia, y había una característica que ya desde ahí salía, ¿no? Como, pues, como que yo decía, creo que me considero una buena líder, consideraba, ¿sabes qué? Sentía que la energía que tenía se contagiaba de alguna forma, no sé, me gustaba escuchar, o sea, eran como distintas cosas que ya iba, sentía yo que iban formando un perfil y cuando llega la etapa de decidir una carrera, creo que todos le echamos pues una miradita a esas características, ¿no? ¿Qué Ajá. tengo para ofrecer? ¿Qué puedo hacer yo? De hecho, mi mamá se ríe mucho porque pues sí, yo entré en una normal, en una anexa a la normal y me acuerdo que, bueno, dice mi mamá que yo le decía, pero ni creas que yo voy a ser maestra. Y la verdad es que en cuanto vi una hojita pegada una vez en la normal, ya cuando íbamos a salir, y vi que podía ser maestra y estaban las diferentes asignaturas, español, y yo dije, ¿es en serio que yo pudiera trabajar con gente? Creo que esa frase que dijiste ahorita, el servicio, yo tenía en aquel entonces una creencia que ahorita pues ya la he ido cuestionando, pero sí tenía esa creencia de que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para Para vivir. vivir. Y creo Ujú. que juntando todas estas cosas que te digo, siendo una persona extrovertida, que le gustaba el Sí. arte, que le gustaba ayudar, pero que también quería conocer a profundidad la literatura, es como que creo que ese fue el momento Ujú. canónico, como dicen ahora, en que dije, creo que yo podría ser una maestra, podría ser una buena maestra, pero creo que sin duda ya el interés por la educación, creo que fue a partir del primer día que toqué esa secundaria, que de hecho ya llevo 13 años aquí, pero el 13. primer día 13, sí, Wow. llegué bastante, Llegaste bien jovencita. y no inventes, yo, pues sí, o sea, mis alumnos, pues que les llevaba unos 8 o 7 años a los primeros. Entonces, creo que fue ahí realmente cuando yo entendí la complejidad de la educación y cuando me comprometí con eso. O sea, Mm. sí iba por la educación y por la literatura, pero creo que realmente un compromiso con la sociedad, la vulnerabilidad en la que te entregan quizá esa sociedad y el poder que tú tienes para transformar ideas, conceptos, creencias, como a mí me pasó, como Sí. a mí me llegaron a transformar algunas lecciones o palabras de maestros. Creo que realmente fue ahí donde empezó la misión educativa y pues el compromiso que honestamente tengo primero personalmente, porque considero que la mejor forma de educar es a través del ejemplo, o es lo mejor que yo he encontrado, la verdad. Mm. Eh, pues es lo que me hace tener ese compromiso personal, pero también con la sociedad y me encanta. Sí, Qué lindo, Laura. Pues sí, justamente hace ratito que hablabas de este, pues este programa que no entendí si vas a tener o ya tuviste, en donde hablen de cómo, cuáles son los adultos que son ahora, pero qué pasó. A veces es cierto, ¿no? No el más, el de mejores calificaciones o será como el más exitoso, ¿no? Cada característica es bien importante. Justamente yo hoy por la mañana tenía una junta y hacían una actividad, no sé si la has visto, que nada, son palomitas de maíz, pero bueno, les dicen un poco a la comunidad
todo ese maíz pues se puso en la misma olla, con el mismo fuego, con el mismo aceite, pero no todas reventaron al mismo tiempo. Cada una tendrá su momento en la vida para reventar y también una forma, ¿no? Pueden estar en la misma bolsa, pero ninguna palomita es igual. Entonces, me parece como bien interesante que dediques un programa a hablar de que, en este programa que nos dices, en específico, que podemos ser distintos y lograr muchísimas cosas. Y creo que la educación sí es algo que está en todos y en todas. Es algo por lo que pasamos todos, ¿no? Sí, y creo que la mayoría de las veces, no sé, yo creo que tú te has dado cuenta que no somos tan conscientes de cómo se van conformando esas ideas. Por ejemplo, hay alumnos, bueno, de este programa que te cuento es una sección que se llama Analizando el Expediente Escolar y ya llevamos dos entrevistas. La Ok. primera fue con un músico, fue con Olson Joseph, que es cantante de jazz y es trompetista. Yeah. Y la segunda, que fue la semana pasada, Ajá. fue con el director de la revista La Mosca, que Ah, pues no sé si te acuerdes de esta revista que era, pues ya sabes, muy estrafalaria, sí, sí. irreverente, novedosa. Entonces, pues sí, tenemos a lo mejor un Olson, que era un niño pues nacido en Haití y con... Mm. Ay, ahí creo que se nos fue un poquito Laura. Ahorita a ver si la retomamos. A ver si estás Aquí ahí estoy. estás. Ya, Listo. una disculpa. Ok, sí, hablaba, te digo, de Olson, que tuvo una educación un poquito más tradicional, muy disciplinada, una persona muy disciplinada que sí logró sus resultados. Y por otro lado, un Hugo García que no estudió la universidad y llegó a tener una de las revistas más importantes de rock en Latinoamérica, ¿no? Wow. Entonces, creo que es importante esto que me dices porque tendemos a enjuiciar y creo que la característica principal que yo veo hoy en la educación, pero también en general, es que no podemos ya fiarnos de esos estereotipos. O sea, estamos en una época en donde los estereotipos tienen que caer. Obviamente, pues son funcionales en cierta medida, ¿verdad? Pero sí, creo que los medios y los docentes, sobre todo, ya deberíamos mostrar una actitud más abierta por este tipo de habilidades y características diferentes en los estudiantes, ¿no? Así es. Soportar que haya alguien introvertido que no quiera hablar y respetarlo. Eh, Tolerar que haya personitas o alumnos que son muy sensibles y que no toleran un grito, ¿no? Ujú. Y no irnos a esas ideas arcaicas de pero es que soy la maestra, pero es que así tengo mi voz y pues sí, de alguna forma lo entiendo, ¿no? Sin embargo, pues sí, realmente el interés del programa era un poquito pues desestigmatizar y ese ejemplo, de hecho, esa alegoría tan bonita que hablas de los maicitos, creo que es muy bonita como para explicarlo, ¿no? Realmente creo que todos tenemos un momento y de hecho la primera idea es esa, Sí. todos tenemos la oportunidad de cumplir ese fin o esa meta o ese sueño para el que nos sentimos capaces y sin limitaciones. Entonces creo que esas limitaciones, pues el profesor tendría que ser una figura esencial para irlas eliminando y pues por eso te decía, creo que el ejemplo pues es lo que uno puede hacer. Cierto. Y además creo que la docencia, como tú lo sabrás, pues tiene mucho que ver con tolerancia y ahora con mucha inclusión. A veces suena fácil como, ay, son maestros, ¿no? Y detrás hay toda una labor que cada vez yo siento que es más compleja, porque antes creo que se metía a todo el mundo como en un molde, ¿no? Y creo que ahora los que nos dedicamos a esto decimos, no, todas son completamente diferentes. Y como profesor, bueno, yo que he dado clases en prepa, intentaba encontrar esa motivación intrínseca, ¿no? No tanto como de fuera, porque hay dos tipos de motivaciones, ¿no? No tanto porque tengas que entrar a esta clase, sino cómo hago como profesora para que realmente quieras estar en esta clase. Y entonces me encontré, esa fue mi experiencia en la prepa, que además me encantó, que realmente lo que tenía que buscar era el deseo desde ellos. ¿Qué querían aprender? ¿Cómo lo querían aprender? Y además que fuera algo que les causara como cierta curiosidad
hubiera siempre como un factor como sorpresa y era complicado, en mi caso, hacer una clase de psicología y eso les interesa un poco a los adolescentes. Pero trataba como de involucrarlos y de que ellos mismos fueran formando como el conocimiento. Y entonces encontré que ahí tenía alumnos muy motivados, pero era un trabajo completamente en equipo, ¿no? No era esta posición del maestro de yo estoy aquí, ustedes no saben nada y entonces van a aprender de mí, que creo que eso es lo que ya definitivamente ya no nos resulta. No sé tú qué opines. Sí, yo opino lo mismo que tú. Creo que sí hay cosas que caducaron, que ya no sirven. ¿Sabes? También creo que ahorita que lo decías, parecía que incluso anteriormente era como si el maestro llevara la carga de todos. Y es que sí Ujú, se sentía así. ujú. Como no era tanto motivar, sino casi obligarlos a que hicieran lo que yo quería. Y por eso te digo que es bien importante también como la etapa en la que estamos, ¿no? ¿A qué edad Mm. tú comenzaste a dar clases en la prepa? Hoy en la prepa ya tenía 30 y tantos, o sea, no, mi edad. ¿Qué? Ajá. Pero es que está súper padre porque considero que, no sé, creo que yo ese razonamiento que tú me dices, creo que sí me costó a mí un poco más de años. Igual creo que también a mis 30 es que ya lo he podido ver de esa forma, Ya. pero creo que tan interno estaba ese mecanismo de que tú los llevas, es que casi oblígalos, ¿no? Sí. A que se interesen en lugar de que sea algo. De hecho, yo no creo, no sabía ni conocía ni creía tanto en esas ondas de las energías y así, pero, ¿sabes? Últimamente empiezo a creer en toda esa energía, pues, pues ahora sí desde mi propio punto de vista, Ujú, porque es así. Si tú te ujú, levantas, si tú eres limpio, los niños ven la necesidad de, ay, yo quiero verme igual de limpiecita que la maestra. Por ejemplo, yo vengo peinada y a las niñas les choca venir peinadas, ¿no? Pero quizá por imitación, quizá por una cierta motivación de, oh, yo también puedo, lo hacen. Lo mismo creo que pasa en las clases, ¿no? La, la racionalización ujú. de por qué estamos en un lugar, el hacerlos sentir que estamos aquí en el salón, ahorita no pasa nada, no tienes nada que hacer, no tienes nada de quién defenderte, crear espacios, ambientes, situaciones, Seguros, ¿no? así es. Y libres, pues, de esto que dices, ¿no? Creo que ahí lo importante ha sido en el tema de inclusión también culturizarnos, estar abiertos a las distintas creencias, a las distintas formas de ser, a las distintas formas que tienen las familias, eliminar comentarios misóginos, eliminar Ujú, comentarios acerca de los cuerpos de nuestros alumnos, dejar de estigmatizar a las familias. Por ejemplo, aquí es una zona de muchos mototaxis ujú. y yo recuerdo que en un inicio, pues sí se soltaban esos comentarios o llegué a escuchar compañeros de, y si no trabajas, entonces vas a terminar de mototaxista, Mm. siendo que una gran cantidad de padres son mototaxistas. Entonces, ahora yo me pongo a pensar qué consecuencias tuvo durante generaciones haberle hecho creer a los niños, a los alumnos, que sus padres quizá, o bueno, menospreciarlos o hacerles creer que eran poca cosa, qué dañino es, y por el contrario, también pues reflexionar, entonces, qué benéfico sería si durante las siguientes generaciones ayudáramos a todas las personas a vivir la vida sin esos prejuicios, amándose a sí mismos, potenciando su salud. Entonces, pues Y además creo tienes que tú que estás en secundaria, pues creo que los que hemos pasado por ahí como maestros, pues sabemos que no es una etapa fácil y no tiene que ver con que ellos sean malos, sino que están encontrando como su propia personalidad y entonces van de un lugar a otro, pero es complicado como maestros apoyarlos a veces, ¿no? Porque van de un humor a otro también. Entonces, bueno, qué interesante. Justamente cuando planeamos un poco este programa, también hablábamos de la importancia de la educación socioemocional. Tú nos decías en un inicio, bueno, yo tengo un programa, yo diría como muy de educación integral, ¿no? Que va por todos lados, porque la educación de, tiene que ver con todo. Pero hilándolo un poco con lo que hacemos en este programa, que tiene que ver con las emociones y la salud mental, ¿tú cómo es que trabajas con tus alumnos o en la secundaria o, por ejemplo, en tu programa, toda la parte socioemocional en la educación?
Sí, pues primero desde un punto de vista muy respetuoso, puesto que yo no soy psicóloga, entonces Ah, creo que es muy necesario tomar eso en cuenta para garantizar los derechos de los niños. Podemos ponerlos en situación de vulnerabilidad, por mucho que yo quiera entender a los niños, no sería correcto que un niño se siente junto a mí, pierda una hora y me cuente toda su vida, ¿no? sí. Creo que la salud mental la he decidido abordar primero, pues haciéndome cargo de la mía, tomando terapia ya desde hace un tiempecito, y por otro lado, incorporando quizás esos consejos que a mí me han dado, esas creencias, por ejemplo, analizando las creencias que tienen ellos, primero para el aprendizaje, no todo llevándolo hacia el lado de la pedagogía, es Ujú. decir, usando la psicología en favor de la pedagogía. Por ejemplo, Qué desde lindo. un principio del ciclo, eso, ver cuáles son sus creencias acerca de ellos mismos, acerca de sus potencialidades, checar quizá qué comentarios pudieron haber por allí, qué acontecimientos pudieron haber pasado. Por ejemplo, hay niños que reprobaron años, ¿no? Sí, Pero la fase del diagnóstico, cuando los estamos conociendo, yo lo que trato de ver es, bueno, qué estaba sucediendo en aquel momento cuando pasó lo de la pérdida del año, porque podemos hacer sentir a alguien que reprobaste y lo hiciste muy mal, cuando quizás sus padres se divorciaron en aquella etapa sí, y el niño no pudo concluir, ¿no? Entonces, creo que la forma de llevar es escucharlos, este, llevar obviamente pues un acompañamiento, por ejemplo, con los tutores, con los psicólogos de la escuela, eh, ahora sí que delegando, ¿no? Cuando yo veo sí. que ya es un problema muy fuerte, pues mejor acudiendo a quien pudiera ayudarlos y en caso de que sea algo en lo que yo pueda aportar, pues darles un momento. A veces, por ejemplo, los he dejado dormir, los he dejado salir a llorar, los he Ok. dejado que se vayan, no sé, a ver una plantita. O sea, creo que yo como maestra me he topado con momentos así, entonces yo solamente estoy haciendo lo mismo que ellos han hecho por mí, una relación de reciprocidad. Me parece, pues, humildemente con las herramientas que yo tengo, pues lo más cercano que he hecho, acercar materiales, dar Claro. información, pues comprobada, ¿no? Si yo no sé algo, la verdad no lo digo. Por ejemplo, las niñas ahora están en muchas relaciones un poquito injustas, pero por Ujú. ejemplo, quizá hablar de manipulación, de psicópatas, o sea, quizá no es la mejor manera para estas niñas o no en esta etapa, pero sí puedo ir acercando ciertas temáticas para que ya luego quizá a fin de año venga alguien y ya pueda darles una Hable. conversación más profunda acerca de esos temas, eso sí lo hago. Uh-huh. Pues sí, qué interesante esto que dices, porque esta parte de la educación en donde a ti te miren como una maestra que los ve, que los reconoce, que puede decir, oye, a lo mejor necesitas hacer una pausa, vete a ver la plantita, es justo lo que hace ahora la diferencia en la educación, ¿no? Que alguien, porque sí siento que cuando hay estos grupos muy grandes, dejamos de ver a veces a muchos y a lo mejor no son vistos en muchos de sus espacios, no solo en la escuela, a veces en sus familias, en muchas cosas. Y creo que ahí como docentes pues tenemos una gran labor en que ellos se sientan observados, ¿no? Por nosotros. En ese sentido, tú dices también algo bien importante, pues empecé por mi propia salud mental. O sea, de verdad, no puedes dar algo que no tienes, que no conoces. ¿Cómo empezaste con tu salud mental? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuándo te das Pues cuenta que la salud mental era importante? creo que como te decía, hace unos 10 años aproximadamente, cuando pues yo creo que todos los seres humanos pasamos por varias crisis, ¿no? Ujú. Pero en aquel momento, digamos que pasé por un momento, se fue mi papá, comencé a vivir sola, entonces ahí fue como la primera llamada de atención, pero todavía no tomaba terapia. En Sí. aquel momento yo me sentía muy bien, las artes, bailar para mí puede ser una buena forma de liberar mis emociones. Mm. um, Bailar, cambiar mi alimentación, eh, salir a la naturaleza. O sea, esas eran cosas, pasos que yo me daba cuenta que tenían un impacto muy positivo en mí para llegar temprano al trabajo, para estar de buen humor. O sea, la verdad es que todo fue, como te decía, soy autodidacta y creo que en ese sentido también lo fui en aquel momento. Sí. Pero hace año y medio aproximadamente, ahí sí ya temí por mi salud porque sí iba a pasar por un momento complicado y Mm. la verdad es que me sentí muy vulnerable.
Y creo que tenía miedo, de hecho creo que mi mayor miedo era estar aquí en el trabajo. Mm. Tenía miedo faltar al respeto a alguien por esa misma, pues, sobrecarga de emociones, o sea, Mm. desvelarme, no sé, no estaba pudiendo dormir, no estaba, había muchos desajustes y creo que ahí fue cuando ya decidí pedir ayuda. Ujú. Fue inmediato, o sea, como que en un momento en una clase me di cuenta que algo iba a pasar y en ese momento bajé al aula de maestros y me puse a buscar a un psicólogo y la verdad es que pues fue un atino, tengo a un excelente psicólogo que en año y medio la verdad es que he quitado tantos pesos de encima, me siento tan bien en este momento y yo creo que fue, pues sí, así ha sido como el camino. Ahí creo que también me di cuenta y eso también me ayudó mucho con los alumnos. Yo no sabía que Ujú. era una persona de alta sensibilidad, Ah, no ok. sabía hasta dónde podía llegar una situación como esta. Ujú. Y creo que ahí también eso me ayudó bastante. Creo que eran más los miedos que yo tenía a ser diferente, no eran tantos los conflictos que yo tenía, sino los juicios que tenía acerca de mí misma. Es que, ¿por qué lloraré tanto? ¿Por qué querré tanto a la gente? ¿Por qué mis emociones irán de un lado a otro? ¿Por qué seré tan empática? Y creo que ya cuando justo mi psicólogo, después de unos meses, me dijo, Laura, ¿sabías que esto existe? Ahí creo que ya comenzaron pues los momentos más bonitos de este cuidado de la salud mental porque he trabajado pues ya más desde la comprensión y desde la compasión que también es muy importante y la paciencia que ha sido muy importante en este proceso ¿Y cómo le tenerlo. llamas? ¿Cómo le llama a esto? ¿Como hipersensibilidad? O sea, es así como Las PAS, personas de alta de sensibilidad, he alta. visto así que manejan en algunos ajá, Sí. medios, no lo sé. Sí, que creo que pasa mucho a veces con justamente con los artistas, ¿no? Con la gente que es como mucho más sensible al arte. Creo que puede ir por ahí. Me decías además que el baile y la música y todo esto era algo que a ti te ayudaba mucho. Me gustaría que nos compartieras qué es lo que te pasa a ti, Laura, cuando bailas. El otro escuchaba una persona que a veces nos escucha que decía que el baile era como todos los días y no es una bailarina ni mucho menos, pero que le hacía mucho bien, ¿no? Dedicarle una partecita del día al baile. ¿Qué es lo que te genera a ti? Creo que es como mi forma de meditar. Creo que yo entendí el mindfulness o cuando alguien me Mm, quiso explicar eso, sí, dije, oh, es como cuando bailas. sí, 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 sí. Algo así me pasa. Realmente toda mi atención está en mi cuerpo, en mis Ujú. sensaciones. Me siento muy conectada. Por ejemplo, me ha pasado los miércoles cuando salgo de Caldero, pues me levanto a las 4 de la mañana, vengo a la secundaria, salgo de aquí, me voy a Caldero y Wow. Caldero me queda aproximadamente a 2 horas de mi casa de regreso. Y me pasó un día de esos que precisamente fue un día de entrevista, pues tú sabes que hay programas que pues te causan un poquito de estrés, no sé si te ha pasado, y Sí. estás un poquito nerviosa. Y me pasó que justo cuando ese día llegué a mi clase, me hice muy consciente de mis emociones porque había tenido presente cómo había estado mi cuerpo todo ese día. Sentía el temblorcito, sentía el dolorcito en la pancita, como la ansiedad, sentía el nerviosismo, sentía muchas cosas, muchas preocupaciones. Y además a mí me pasa que, pues como que no estoy cantando, no estoy, no sé, como que de pronto se apaga algo en mí. Y yo sentí como cuando me coloqué en ese lugar, dejé mi bolsa y me puse ahí, de inmediato otra vez regresé a mí, me hice consciente de mi cuerpo, empecé a tararear una canción, mi cuerpecito empezó a bailar, me sentí contenta, me sentí alegre. Y en general en el proceso ahora me doy cuenta que en todos estos años pues me ha traído eso, trabajar mi disciplina, porque pues también me he dado cuenta que soy alguien que le gusta seguir las reglas, me considero una buena alumna, pero Ujú. soy más movidita, o sea, no soy la alumna promedio. De hecho, yo creo que por eso también esas entrevistas, porque yo no fui la mejor alumna, ¿no? Yo, pues, dentro Para de los estar en la ojos clase, estar bailando, de los maestros, ¿no? así es. Ujú. Sí, 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 a los ojos de ellos, pues no, quién sabe ahora qué podrás decir de mí, pero en aquel momento, Claro, pues me quería parar y tirar cosas al bote porque, pues, quería moverme, o sea, yo en aquel momento no claro. sabía que era un niño kinestésico. Entonces, creo que el baile me permitió eso, liberar mis emociones, liberar mi energía, sudar, conectarme conmigo. Y sí, creo que ahora veo que tengo alumnos. De hecho, este es mi primer año que mi director me dejó aquí en la escuela
me quitó un grupo de clases Ajá, y estoy dando el primer taller de danza aquí en la escuela. qué lindo. Entonces, pues sí, consideraba que también había personitas que eran como yo, entonces logramos que se abriera el taller de danza, va a Ujú. estar el taller de canto y pues también va a venir alguien a enseñarles lo de todo lo de banda de guerra y esas cosas. Y eso es Ok. nuevo y ha sido una propuesta también ya de muchos años, casi desde que yo llegué la tuve, pero pues hasta apenas me escucharon y ya pasó, se hizo realidad. Qué bien. Pues sí, porque como dices, como tú, pues hay muchos niños, niñas que a veces los vamos etiquetando como el inquieto, la que no deja de moverse, igual que con otros aspectos, y que al final yo creo que cuando podemos observar realmente todas sus capacidades, vemos otra persona, no tanto con esa Así es. etiqueta. Y algo también que mencionas bien interesante es este tema del mindfulness, que de hecho nosotras hicimos hace poquito un programa de eso, pero no lo hemos, ya después lo subiremos, porque bueno, justo Adriana y yo estamos haciendo una especialidad en terapia y mindfulness, porque creemos que es un recurso fundamental para los niveles de estrés que se viven en la sociedad actualmente. Y tú lo defines perfecto, ¿no? A veces la gente nos dice, bueno, y qué es, ¿no? ¿Y cómo se come? Pues este es un gran ejemplo de mindfulness, ¿no? A ti en la vida te hace vibrar, lo que dicen que es como el flow, es el baile y es ahí donde solo puedes mantenerte presente. Y esa sensación hace que tus niveles de ansiedad bajen al encontrarte solo en el momento presente con lo que hagas, ¿no? Si estás leyendo, que solo estés leyendo, que es difícil. A mí, por ejemplo, me pasa, una de mis experiencias de mindfulness es con la radio. Ok. Es un momento en el que puedo solo estar, porque si no, puedo estar teniendo 50,000 pensamientos, ¿no? O con la Oye, pintura. entonces, ¿hace cuánto tienen su programa? Nosotros tenemos el programa desde febrero, Ah, ok. así es. Yo no me acuerdo en qué mes empecé, pero entonces las dos, bueno, los dos programas comenzaron este mismo año, Este ¿cierto? mismo año tenemos poco los dos programas. Así Ah, qué que, pues, padre. qué bueno que mencionas esto también del mindfulness, porque creo que es algo que se debería de hacer mucho más. Justamente yo ahorita estoy empezando a trabajar en algunos manuales de mindfulness para niños, porque en mi comunidad ya se trabaja, pero como actividades que puedan hacer diario para que conozcan qué es esto y sean cortitas y comiencen el día así. Así que creo que es una excelente propuesta esto que nos compartes del baile y ojalá que todo el mundo encontrara una actividad que le hiciera sentir solo en el aquí y en el ahora. Exacto. Y que ahí yo siento que también entran las complejidades del mundo moderno, porque si te fijas, yo considero que en la actualidad hay cosas para lo que la gente ya está preparada, pero aún no llegan. No, no Ok. me quiero enredar, pero Ajá. digamos, hay niños que quizá tienen ciertas habilidades que yo sé que a la vista de nosotros, sobre todo pues los que ya tenemos conceptos de las profesiones actuales, Sí. pensamos así, no sé qué quiere este niño, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, creo que hay muchas profesiones que se van a crear, muchas oportunidades que se van a abrir, y creo que por ahí están esos ciertos niños que hoy pareciera que no se encuentran. Ellos son los que a veces más me como que me dejan a mí como en esa angustia de qué ir a hacer, qué pasará, cuáles serán sus intereses. Pero creo que sí tenemos que estar súper pendientes de eso porque puede que, como dices tú, quizá todavía no es el momento en el que lo hemos encontrado. Sin embargo, lo que comentas, tener algunas pautas que pudieran ser útiles para todo, esa rutina de la que hablas, que esperemos que se haga y espero un día conocer ese material, me daría mucho gusto. Gracias. Pues sí, tendrían que estar en las manos de todos porque no hay una respuesta ideal, o sea, no tenemos que esperar quizá pues tener el dinero de una terapia porque pues Claro. ciertamente es caro. Yo invierto pues la mitad de mi salario en terapia y en caldero, que es como mi otra terapia, como muy Claro. bien dices, pero podemos acercar cosas que son básicas, volver a lo, por eso creo que sí es importante volver a lo primitivo, ¿no? Tus horas de sol, tus horas de sueño, Cierto. ciertos alimentos en la mañana, volver a esas cositas que no requieren de mucho dinero y yo creo que son muy útiles en las escuelas porque pues en la mayoría no hay Sí, presupuesto, ¿verdad? Pero cierto. hay mucha creatividad y muchas ganas, entonces
a mí la verdad me encanta ver que hay espacios, me da mucho gusto conocerte hoy porque me encanta saber que hay espacios y personas que se relacionan con nuestros ideales y por eso te decía, creo que es uno de los objetivos y a mí me encanta mi experiencia en Caldero porque he conocido personas así como ustedes muy similares y que creen sobre todo que podemos hacer un mundo mejor aunque siga sonando, pues sí, ¿no? Trellado, ¿no? Así es. Sí, es cierto que cuando te concibes como un agente de cambio, y no es por soberbia, ¿no? Tiene que ver con que te vives de esta forma porque no trabajas con cajas, trabajas con seres humanos, que es lo más increíble desde mi perspectiva, que es un honor trabajar con seres humanos, no es lo mismo que trabajar, como decía, con material, ¿no? Que si le pasa algo, pues bueno, se repone. Un ser humano no. Y entonces tienes que estar muy pendiente de lo que haces, de cómo lo construyes y de cómo se construye él mismo, ¿no? Y hablando de esto de las emociones, nos queda todavía un ratitito de programa antes de que nos cuentes tu mejor consejo de salud mental. También platicábamos de la importancia de pues estas emociones, de reconocerlas y de lo que pasa con los profesores, que muchas veces, pues la verdad es que son personas que están muy estresadas, que tienen muchísima carga de trabajo, porque entre todo lo que tienes que hacer burocrático, más ya si te pones creativo y cómo se cuidan estas emociones en el área de la educación, que creo que apenas vamos empezando, ¿no? A valorar todo esto. No sé tú cómo lo vivas desde tu área. Pues actualmente creo que se hace poco por eso, porque incluso la estructura de la escuela no está hecha para eso. O sea, imagínate secundaria, una jornada de 8 horas, Sí, no me parece, pero, o sea, me parece desatinado por completo, ¿no? sí. Eh, Sin embargo, creo que ya lo que se hace, pues un poquito podría ser quizá pues como la diversificación de temas, estar abiertos a otras cosas. Creo que también la escuela cumple como con ese, pues brindar o dotarlo de un espacio seguro donde haya como cierta estructura, ¿no? Que si bien no hay una familia, pero siempre va a haber un maestro que te quiera ayudar, siempre va a haber a alguien, el director que le falta el cuaderno y yo se lo voy a regalar. O sea, las escuelas siento que siguen cumpliendo a pesar de sus fallos, a pesar de que pudiera Sí, haber cambios con una función en la que hacen sentir al niño que no está solo. Yo no me puedo imaginar qué pasaría si no existieran las escuelas con tantos niños y jóvenes que conocemos que realmente están en un abandono muy grande. Entonces, sí. creo que ya con eso se cumple, que sea temprano, que tengas que seguir ciertas reglas, ciertas normas, que recibas a lo mejor ciertas gratificaciones por algo que haces, Ujú. que puedas tener por retroalimentación de otras personas. Creo que también es muy benéfico que, pues, que los niños obviamente convivan con personas de su edad, eh, que se confronten incluso ciertos comportamientos, ¿no? Que se autorregulen, que la escuela también de pronto no sirva como referee, sino más bien, pues solamente como supervisar cómo son esos procesos cuando hay agresiones, darles un consejo, ¿no? No evitar esos regaños, esos gritos. La escuela creo que tenía esa función, ¿no? A veces Sí, pues sí, del grito, de la disciplina muy fuerte, pero en la actualidad yo creo que cada vez se está abriendo más una crianza pues respetuosa, como le llaman, pero sí, literalmente respetuosa, no dejada, ¿no? No abierta a lo que se quiera, a lo que quieran los niños, sino realmente más congruente y más consciente de las necesidades que tienen. Entonces, yo considero que es lo que se está haciendo ahora, aunque hay un largo camino. Por ejemplo, hay personas que se quejan mucho de los nuevos programas. Sin embargo, creo que no voy a opinar respecto a las estrategias, sino a los contenidos, que los niños hoy sepan quiénes fueron sus antepasados, que valoren las lenguas, que se respeten a todas las comunidades, que se abra un claro. discurso de racismo, de clasismo, es bastante útil. Sí, creo que una educación más real, donde podamos hablar de todo, como dices, ¿no? De racismo, porque creo que todos esos temas que se han dejado
tapados porque, híjole, qué peligro, ¿no? O sea, del otro día platicaba con una persona. No, pues es que todo el tema de sexualidad, claro, pues en la medida en que sigamos sin hablarlo, pues seremos de los principales países con embarazos adolescentes, ¿no? O sea, es que es un tema que se tiene que hablar, que se tiene que poner en la mesa y que los chavos tienen que saber cómo cuidarse y que puedes ejercer tu vida sexual cuidándote. Pero en la medida de que lo sigamos tapando o esta parte del racismo, va a seguir habiendo violencia, ¿no? Vamos a seguir dejando que los jóvenes utilicen apodos y esto se vuelva algo común cuando realmente es que es violencia. Entonces creo que ahí hay tantos temas que todavía, pues como sociedad tenemos que ir trabajando, ¿no? Desde la educación, pero es cierto esto que dices, yo tampoco me puedo imaginar un mundo donde no hubiera escuelas. Justamente hoy una de las principales noticias de un periódico era el rezago importantísimo que hay educativo a raíz de la pandemia. Yo desde el área de preescolar lo veo y lo reconozco. Sí, o sea, yo veo niños que le tienen miedo a los niños y eso me da miedo, ¿no? O sea, es parte del rezago. Ya dejemos de lado si se sabe la A o la U. Ya eso es lo de menos. Las habilidades sociales, emocionales que no se han desarrollado. Y creo que ustedes en secundaria pues también lo estarán viendo, ¿no? O sea, chavos que están llegando a segundo de secundaria con unas habilidades bien bajitas en ciertas áreas, ¿no? Y sobre todo lo que dices, creo que sí asusta mucho, pues esa parte emocional. No me quiero imaginar, yo siento horrible con los niños, no me quiero imaginar ver a un niño tan chiquito en esas situaciones. La verdad es que debe de ser muy difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, se ve mucho. Hay, obviamente los casos de ansiedad aumentaron muchísimo, los casos de depresión, el no querer venir a la escuela, pues el exceso de sueño, el exceso de comida. Por ejemplo, en secundaria, pues obviamente ya es mucho más común el uso de drogas, el vape Sí, entró con todo, la drogas violencia, ¿no? entró con todo, la violencia pasivo-agresiva aumentó bastante, la verdad, porque antiguamente pues sí era como el bullying de la escuela, ¿no? Pero ahora como con tantas normas, con tantos medios, con tantos Sí, teléfonos, la sí. violencia se ha hecho más pasiva. Los niños, a mí me sorprende mucho ver que las estrategias que de pronto usan adultos para engañar a las niñas, para enamorarlas, para chapulinearlas, como le llaman ahora, Ajá. o sea, son unas súper estructuras que parecieran de adultos y a mí eso de pronto me mueve. De hecho, nos hemos topado con casos en educación secundaria donde vemos que los niños llegan a tener tanta habilidad en esas estrategias que son incluso las maestras las que han caído, ¿no? En Wow. esas redes, de pronto, imagínate hasta dónde los hemos despertado. La Claro. tecnología obviamente pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Cómo hemos compartido esos modelos, la música, pues así sin estigmatizar, porque también yo Sí, me hice abierta al reggaetón, abierta a la banda, o sea, yo todo lo que claro. antes no toleraba, hoy estoy abierta porque tenemos que estar abiertos y Porque es porque parte de no, la no tiene nada de realidad, mal. Así es. ¿no? Y No creo hay que que también evitar. en cuanto más lejos estemos de esos temas, pues también más lejos estamos de nuestros alumnos. Entonces, Así es, así es es. complicado, sí, es complejo ver los problemas y la pandemia creo que sí fue pues ahora sí que fue nuestra tercera guerra mundial para los maestros, al menos yo sí lo considero que fue una cosa de la que nos está costando trabajo recuperarnos Sí. a mis compañeros maestros, porque no nada más a los niños, a mis compañeros, pero pues sí, también a esos niños y a sus familias, entonces me imagino que va a ser un proceso muy, muy largo. Sí, creo que va a ser un proceso largo en el que primero tenemos que tomar conciencia de que hay ese rezago, ¿no? Y que iremos un poco más lento. Ahora, bueno, Laura, pues nos quedan ahora sí unos minutitos de este programa y me gustaría, como lo hacemos con todos los invitados o invitadas que vienen con nosotros, que nos respondieras cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú darías, como tú quieras. Platícanos. Pues quizá el más importante para mí sería pues el autoconocimiento. Creo que no encuentro otra forma, es gratis, lo puedes comenzar a cualquier etapa.
lo puedes aplicar con tus hijos, contigo misma, en tu familia, o sea, vamos, llevarlo, ¿no? La responsabilidad finalmente es propia, pero dotarnos de esas herramientas que nos permitan hacerlo, creo que es muy útil. Porque finalmente tenemos que pasar por ahí, en todo momento tendremos que enfrentarnos con características, con algunas cosas nuestras, entonces considero que va por allí. Eh, También creo que este nos permite saber si hay alguna otra cosa que nos esté pasando, algún padecimiento, una estación del año que nos afecte, Sí. no sé, un montón de factores alrededor que pudieran hacer, como en mi caso, como les compartí en un principio, que quizás algo que veías como una debilidad, ahora aprendas a integrarlo en tu vida, a tomarlo como una fortaleza y pues a potenciarlo mucho más. Entonces, pues básicamente sería eso. Y creo que ese consejo me llevaría a uno que en lo personal me gustaría compartir porque hay Claro. alguien que aún no lo sabe, Ujú. pero yo creo que es muy, muy importante que ya basado en ese autoconocimiento, a pesar de lo doloroso que pueda ser, eh, construya relaciones con Mm. gente que vaya en ese mismo sentido, que no por vergüenza, que no por ninguna otra cosa permitas amistades, familia, parejas, lo que sea, ¿no? Alumnos, Sí. este, personas en general que estén alrededor de ti constantemente saboteándote, ¿no? Siempre vamos a tener que convivir con todo tipo de personas y eso está bien, pero pues volviendo al consejo anterior, si te conoces, realmente no estarás en gran peligro, ¿no? Y si te conoces, realmente también estarás mucho más cerca de esas personas que probablemente le aporten algo a tu vida muy bonito y no tengas quizá que subir esa montaña tan pesada de primero quitarte un montón de gente a tu alrededor y luego construirte, que está pasando también mucho, hay mucha crisis de hombres y mujeres. Sí. Entonces, ese sería mi consejo. Sí, importante, ¿no? Principalmente también en un país que tiene tantos feminicidios, algo nos dice y algo que tenemos que cambiar como sociedad. Tú que lo estás viendo ahí con los chavos, ¿no? Es bien importante. Y otra cosa que comentas, esto como consejo, el autoconocimiento, me encanta que dices es gratis. Sí, señoras, señores, es gratis. Tómense un café con ustedes mismos de vez en cuando, ¿no? A saber quiénes fueron, quiénes son, hacia dónde van. Creo que eso también nos hace mejores personas, pero a veces en esta sociedad que va tan rápido, no nos damos la oportunidad de hacer eso. Y la vida se va rápido, así que creo que vale la pena hacerlo. Sí, sin importar que te encuentres, a lo mejor, yo creo que a mucha gente eso nos da miedo, ¿no? Como echarnos un vistazo y ver, pero no, yo no me gusta esto que soy, pero tampoco pasa nada, o sea, aceptemos que todos tenemos etapas, que todos podemos hacer cambios en nuestra vida y que así como volvemos a hacer el reencuentro de amigos, y ¿cómo estás? Pues como tú dices, constantemente podemos hacer citas con nosotros y Así mirar y es. apreciar que efectivamente cosas que quizá pensábamos lejos de cambiar, sí podemos, sí se puede, y apoyados de personas que lo han logrado, estoy segura que también eso va a ser mucho más fácil. Así es, pues tengamos una cita con nosotros mismos. Muchas gracias, Laura. Entonces, nada más recuérdanos, tu programa es Expediente Escolar, aquí por Caldero Radio, ¿y cuándo y a qué hora te pueden escuchar? Así es, nos vemos todos los miércoles a las 3 de la tarde a través aquí de Caldero Radio, Expediente Escolar con la maestra Laura Serrano. Será un placer tenerlos y escucharlos y también escuchar sus dudas y aportaciones. ¿Tienes redes Y por supuesto, sociales? no se nadie te lo dijo. Expediente Escolar no tiene redes sociales, solamente tenemos, aquí nos pueden ver a través de Facebook y de YouTube. Y igualmente mis redes sociales, si quisieran ver algo más de lo que les estoy platicando, Ajá. pues pueden ir a mi canal en YouTube que se llama Maestra Laurita Serrano. Y ahí pueden ver los videos que estuve, con los que estuve Así. aprendiendo a escucharme y a probar estas habilidades que tengo ahora de comunicar. Por allá los Perfecto. espero. Pues muchas gracias, Laura. Gracias por estar aquí, por estar presente. Y pues los invitamos a escuchar Expediente Escolar los miércoles a las 3. Y si no, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Caldero o en Facebook y lo pueden escuchar a cualquier hora. Creo que todos necesitamos escuchar un poquito acerca de educación. Qué interesante. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos. Y nada, pues nos vemos el próximo lunes
a la 1 en Por qué nadie lo dijo. Vamos a tener un programa también muy interesante. Vamos a hablar de la psicología en el cáncer. Así que, bueno, pues que tengan una excelente semana. Gracias, Laura. Un placer, Yolanda. Hasta luego. Chao, chao. Chao.